Listo, ahora sí. Sí, señor. Listo, Carolina, cuando quieras. Eh, bueno, buenos días para todos. Pues inicio con mi presentación hablando sobre la coordinación. Yo consulté que la coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento que va a depender del grado de desarrollo del sistema nervioso central, del potencial genético de los alumnos para controlar el movimiento y los estímulos y como no, pues de las experiencias y aprendizajes motores. Em, yo tengo algo sobre, digamos, tres autores, pero solo voy a nombrar uno que es Álvarez, cómo definen pues la coordinación estos autores. Solo voy a nombrar a Álvarez del Villar. En 1998, él nos dice que la coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y pensando de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento. Ya hablando sobre la evolución coordinativa, eh, pues varios autores definen como cuatro etapas, si no estoy mal. La primera es la infancia de 0 a 3 años, donde nos dice que ya los niños adquieren suficiente madurez nerviosa y muscular como para subir, como para asumir como tareas de manejo del propio cuerpo. Y nos dice que aquí ya se empieza a ver las primeras coordinaciones oculomanuales, ¿Qué? digamos, al coger objetos. Entre los 18 y 24 meses se aprecia, un autor nos dice que entre los 18 y 24 meses se aprecia un mayor desarrollo pudiendo abrir y cerrar puertas, cuando ya se empiezan a poner los zapatos y a bañarse. Esto nos lo dice Trigueros y Rivera en 1991. Luego nos muestran otra etapa que ellos lo llaman educación infantil, que es de 3 a 6 años. Eh, Nos dice que ya el repertorio de posibilidades crece con los estímulos que les llegan al niño. Las acciones ya coordinativas o coordinadas, perdón, dependerán de la adquisición de un perfecto esquema corporal y del conocimiento y control del cuerpo, es decir, que ya el niño empieza a crear una imagen o un esquema corporal, y ya se empiezan a evidenciar la actitud lúdica propia de estas pues edades. Mm, y no, ya nos muestran otra etapa que es la educación primaria de los 6 a los 12 años, que es la em, que conocemos como la edad de oro. Se determina el desarrollo del sistema nervioso y por tanto los factores neurosensoriales de la coordinación. De ahí que sea la etapa ideal para la adquisición de experiencias motrices. Em, ya nos dice que al final del ciclo y al tercer del ciclo debido al desarrollo sensitivo y cognitivo se refleja una buena capacidad perceptiva y de observación. Los ajustes motores son eficaces. La siguiente etapa es educación secundaria y de bachillerato, que es entre las edades de 12 y 18 años. Nos dice que ya empiezan los pinos de la pubertad a nivel fisiológico, am, hasta final pues de la adolescencia tiene lugar la maduración sexual y un crecimiento general del cuerpo. Esto conllevará un retroceso en la coordinación de los movimientos. Y dice que más tarde la coordinación mejorará en funciones de las cualidades físicas. Ya por otro lado, la otra palabra clave que debíamos consultar es el acervo motor.
Entonces yo consulté que el acervo motor es el conjunto de experiencias motrices con el que cuenta cada individuo. Cuanto más nutrido sea, más eficientes serán las respuestas dadas a los diferentes problemas del movimiento que representa. También puse pues ahí la definición según un autor, que es José Luis Cervantes Guzmán. Nos dice que el acervo motor es el cúmulo de conocimientos y vivencias y aportaciones relativas a la corporalidad y motricidad de una sociedad, producto de su desarrollo histórico, que son sujetas de apropiación y mejoramiento. Y ya también consulté que el acervo motor, digamos, puede presentarse en dos momentos. eh, en el, como nos definen dos autores, que es como, primero, el conjunto de experiencias de cada individuo y, bueno, y en el segundo es como ya individual, nos dice que incrementa, desarrolla y afinar la capacidad motora perfeccionando los esquemas de acción y pues se enriquecen de nuevas experiencias. Y pues eso fue lo que yo consulté, compañeros y profesor. Bien, listo, Carolina. Eh, ¿Qué entiendes tú por valencias físicas? Profe, según lo que consulté, las valencias físicas son como las mismas cualidades físicas, según lo que yo entendí, solo que en valencias físicas como que se le da el nombre en entrenamiento deportivo. Pero según lo que entendí son como las mismas cualidades físicas. Creo que se agregan dos más, si no estoy mal, que es el equilibrio y otra más que se me escapa en este momento, pero según lo que entiendo es como eso, profe. Bien, sí, lo que tú dices es cierto. Realmente son las mismas Se me capacidades escapa un... físicas, sino sí, que acá lo que hacemos es, mediante ya características naturales o características según el deporte, se desarrollan y se mejoran mucho más. Entonces lo que hacen es entrenarlas. ¿Listo? Bien. mm, Eh, Vamos a seguir con la presentación de... bueno, la voy a poner y me dicen. Listo. ¿Me escuchan bien? ¿Ya se ve esa presentación? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Hola, Listo. hola, hola. Bien, Mafe. Entonces Hola. vamos a hacer lo siguiente. La idea es eh, seguir como profundizando un poco más en el tema. ¿Listo? La idea es que lo puedan relacionar. Bueno, digamos que la etapa de la coordinación, todo lo que mencionó Carolina de la evolución, se maneja de esa manera, por las etapas y por las edades. Ya según la literatura que cada uno maneje, pues va a mencionar los autores, o sea, se menciona dentro de los autores la del desarrollo según la edad. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven que hay temas que de pronto es como lo mismo, que van a hablar de lo mismo, entonces no lo mencionan, ¿listo? Sino siguen avanzando y mencionan de pronto cosas que no se hayan hablado. Vale. ¿Me escuchan bien? Profe, ¿me escuchas bien? Sí, Ah, pensé que no. Listo. Entonces, muy buenos días, compañeros. No sé qué. Ah, ok. Listo, entonces yo voy a hablar sobre el proceso de desarrollo y la especialización en el deporte, en lo que nos dijo el profesor, perdón. Entonces voy a iniciar, bueno, con la iniciación deportiva, que nos dicen que es la primera de las etapas de desarrollo deportivo, que es el periodo que abarca las primeras experiencias, ya sea del niño, las capacidades básicas, la coordinación, el equilibrio, ¿sí? Que en esta iniciación deportiva pues existen juegos y actividades que benefician este tipo de desarrollo. Y se comprende en edades de 6 a 10 años, nos lo dice Hernández Moreno en el 2017. Siguiente, profe, por favor. Entonces, en la edad comprendida de los 6 y 10 años, se considera apta para la preparación a través de los juegos genéricos, predeportivos, ¿sí?
que hacen alusión a las capacidades motoras y a la percepción, a lo perceptivo, ¿sí? A lo cinético, y a la organización espacio-tiempo, que nos dice que es realizar pues un buen cálculo de trayectorias y aplicarlas a las organizaciones de espacios libres y de los obstáculos. En la organización temporal nos dicen que la noción del antes y el después, ¿sí? Del lento, del rápido, ¿sí? La acción empleada del mayor a menor tiempo. Luego sigue la organización espacial, que es conocer los puntos de referencia, arriba, abajo, cerca, lejos, adelante, atrás, ¿sí? Ubicarse en el espacio correctamente. Y por último, encontramos la conciencia corporal, que es conocer su propia lateralidad con respecto a un compañero u objeto. Siguiente, profe, por favor. Bueno, ya aquí voy a empezar a hablar sobre la coordinación. Entonces va a dar como los conceptos. Entonces Schnabel y Meinhold en el 2005 nos dicen que la organización de acciones motoras ordenadas hacia un objetivo determinado, ¿sí? Que en este sentido se entiende que todo movimiento que persigue un objeto y lo logra es resultado de una acción coordinativa, ¿sí? De sus desplazamientos corporales. Kit Hart en el 2002 nos dice que es que la coordinación es la interacción armoniosa y en lo posible económica de los músculos, nervios y sentidos, con el fin de traducir acciones cinéticas, ya sea precisas y equilibradas. Castañar y Camerino en el 2009 nos dicen que es la capacidad de regular de forma precisa la intervención del propio cuerpo en la ejecución de acciones justas. Según la idea motriz, ¿sí? Y Grauser y Coles en el 2003 nos dicen que globalmente se entiende como coordinación motriz la organización de todos los procesos parciales de un acto motor en función de un objetivo motor preestablecido. ¿Listo, profe? Ahora, pues rápidamente, voy a hablar sobre el desarrollo de las habilidades coordinativas. Entonces, las capacidades coordinativas deberían ser trabajadas, como nos dicen, durante la infancia y la adolescencia como un entrenamiento técnico adicional. Esto nos lo dice Hirsch en el 2002. También nos dicen que la evolución paralela al desarrollo del sujeto y condicionada a aspectos ya sea biológicos, de aprendizaje y experiencias motrices, ¿sí? La madurez a nivel neuromuscular es suficiente para poder asumir tareas de control, gateo, marcha, lo que nos dijo Carolina. Siguiente, profe, por favor. Bueno, entonces aquí nos habla sobre las características dependiendo de la edad. Entonces nos dice que de 4 a 6 años los niños deben adquirir una gran variedad, ya sea de correr, saltar, tirar, lanzar, apuntar, entre otros. Entre los 7 y 10 años, la prioridad es mejorar las habilidades de reacción, velocidad, análisis de espacio y coordinación, pero bajo presión. ¿Sí? Los niños de 10 y 12 años, niños de 10 a 13 años, en esta etapa del aprendizaje motor es óptimo. Es la mejor edad para los entrenamientos de coordinación. En la pubertad, encontramos que durante la pubertad se producen cambios morfológicos y la estatura crece en una medida de 8 a 10 centímetros. ¿Sí? Este crecimiento tan rápido puede disminuir la capacidad de coordinación y afecta particularmente las capacidades motoras finas. Por eso se es recomendado hacer ejercicios sencillos, ¿sí? Y que vayan consolidando y mejorando la ejecución de los movimientos. Y por último, la adolescencia y etapas posteriores, que aunque durante la adolescencia se mantiene el potencial para aprender las técnicas, bueno, se recomienda que se siga trabajando en esos ejercicios y no se deje a un lado la coordinación. Siguiente, profe. Bueno, entonces en el acervo motor, como nos dijo bien nuestra compañera Carolina, es el conjunto de experiencias motrices vividas por cada individuo, ¿sí? Que son esas experiencias acumuladas y que nos dicen que pues no debemos quedarnos como tal en esas, con solo esas experiencias, sino que debemos ir adquiriendo nuevas experiencias motrices. Siguiente, profe.
Ya pues en el aprendizaje nos dicen que en esta etapa se preparan específicamente a través de actividades predeportivas, ¿sí? En edades ya de 10 a 13 años, pues mejorando esas habilidades. Siguiente. En la especialización deportiva, pues ya aquí nos dicen que es la etapa de desarrollo o especialización que se realiza en edades de 14 a 17 años y que es aquella etapa donde se realiza aprendizaje de técnicas de una disciplina deportiva en particular. ¿Sí? O sea, ya no se trabaja como tal el deporte en general, sino que ya se enfoca como tal en un deporte. Y por último, pues encontramos el rendimiento. Profe, ¿me pasas, por favor? Que en esta etapa pues comienza desde los 18 años y es donde se ubican los deportistas, perdón, que viven como profesionales, ¿sí? Y hacia el mejoramiento de sus capacidades para llegar pues, a esa maestría deportiva. Listo, profe. Bien. Mafe, ¿tú cómo asocias esa evolución coordinativa con el acervo motor? Pues es que como el acervo nos dice que son esas experiencias que uno vive, digamos, o bueno, que vivió en el colegio, y esas habilidades, pero también esas como habilidades y debilidades que tuvo. Entonces yo lo veo así como ese crecimiento de no solo quedarse como en lo que uno trabajó, sino irlo mejorando a través de, pues, del rendimiento, de otras habilidades motrices, ¿sí? Trabajar en otras habilidades. No sé si me hago entender. Bien, sí. Sí, realmente el acervo motor y todo lo que son las valencias físicas se va especializando. La idea es hacer pasarlo de una manera general, irlo orientando y hacerlo específico, ¿listo? Listo. Bien, vamos a seguir con la siguiente presentación. Hasta el momento, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda? Mm, no, señor, no sé, mis compañeros. No, no de esto, pero sí de otras cosas, profe, pero de esto no. Ok, bien. Entonces seguimos con San Juan. Buenos días, profe y compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. Mi presentación pues está orientada hacia las palabras claves y lo que es el tema de la coordinación. Entonces vamos a empezar con valencias físicas, que como ya lo han explicado las compañeras, pues son características naturales que adquirimos y que pues van a determinar nuestra condición física. Eh, Hay que resaltar que dentro de estas valencias está la resistencia, la velocidad, flexibilidad, potencia, coordinación y equilibrio. Entonces aquí tenemos un pequeño síntesis de lo que es coordinación, no en general del deporte, sino de lo que realmente es la acción de coordinar, de poner a trabajar conjuntos diferentes en elementos de obtener un resultado específico. Toda aquella persona o objeto que emplee un rol de coordinación es en una situación determinada. Entonces entendemos que tanto la coordinación como las demás cualidades físicas eh, pues se caracteriza por ser un conjunto natural que el cuerpo del sujeto ya tiene desarrollado. Entonces a eso le determinamos valencias físicas. Al hablar de acervo motor, como lo han explicado también, pues son las experiencias motrices con las que cuenta cada individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más estimulados estemos siendo niños, pues más va a estar fortalecido este acervo motor, porque es como una computadora que va guardando todo lo que vamos desarrollando. Es un conjunto de conocimientos, vivencias y aportaciones relativas a la corporeidad y motricidad de una sociedad. Entonces, pues es la base cultural de lo motriz, es donde se va almacenando todo lo que vamos como aprendiendo en el tema de corporeidad y vamos a ir pues desarrollando. Recordemos que entre más trabajado esté, pues más fácil va a ser para las personas desarrollar un movimiento específico en un determinado ejercicio, por ejemplo.
más podemos hablar de la evolución coordinativa? Es lo mismo de la compañera Carolina. La infancia está determinada pues de 0 a 3 años, adquieren movimientos globales, comienzan las primeras coordinaciones oculomanuales. La educación infantil va de 3 a 6 años, entonces el niño crece con los estímulos de acciones coordinadas. Perdón. Entonces, el conocimiento y control del propio cuerpo, la actividad lúdica propia de estas edades, protagonizan la excelencia de formación, tanto motriz como cognitiva. Es lo mismo que explicó la compañera Carolina. Tenemos de 6 a 12 años que se determinan en el desarrollo del sistema nervioso, los factores neurosensoriales, la mala aptitud de retención motriz en el primer ciclo y parte del segundo exigen que estas edades una profundización del aprendizaje a partir de las repeticiones de los ejercicios. Entonces ya estas edades para que el niño empiece a guardar ese movimiento motriz tiene que ya empezar la repetición de los ejercicios. La edad educación secundaria y bachillerato va de 12 a 18 años, que es desde el comienzo de la pubertad hasta finales de la adolescencia. Empieza la maduración sexual, crecimiento general del cuerpo. Esto conlleva un retroceso en la coordinación de los movimientos. La coordinación mejorará en función de la mejora de las cualidades físicas. Entonces, a medida que trabajamos las cualidades físicas en estas edades, pues va a ir mejorando la coordinación, debido a que los cambios que presenta el cuerpo hacen que caiga un poco haya un retroceso en la coordinación de los movimientos. Entonces, para sintetizar y en general, pues podemos hablar que las valencias físicas y el acervo motor, pues valencias es como las cualidades que ya posee el cuerpo. El acervo motor, experiencias que va dejando esos movimientos o esos estímulos que vamos aprendiendo y que pues se van a ir mejorando a medida que vamos desarrollando entrenamiento. Bueno, en el tema de evolución, pues ya sabemos cómo se va desarrollando a medida que van pasando los años y que el niño pues se van trabajando diferentes aspectos para si se quiere o no se quiere mejorar, dependiendo si va a entrar en el deporte, si va a entrar en lo que necesite realmente la coordinación. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, de pronto has escuchado en algún momento el término de banco motor. ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál, profe? Banco motor. Bueno, pues no lo he escuchado así profundamente, pero lo asumiría como ese almacenamiento de todos los movimientos motrices que desarrollamos y que se van aprendiendo. Entonces, digamos que yo realizo un ejercicio o un movimiento específico y la primera vez pues lo sintetizo, después lo perfecciono y después lo realizo. Entonces pues banco motor para mí es como aprender ese gesto motriz y pues ya queda guardado dentro de nuestro conocimiento. Lo asimilaría por esa parte. Ok, listo. Bien, vamos a seguir con la presentación de Daniela. Profe, es Dime. que Dani está presentando problemas con el audio. Está intentando hablar, pero creo que no lo escuchan. Ok, listo, entonces vamos con la siguiente y ya miramos a ver, ¿listo? Vale, gracias, profe. Listo. Bueno, ¿está Haider por ahí? Que no, profe. ¿Cómo? Creo que no. ¿No está Haider? No, señor. Bueno, entonces vamos con la presentación de Edgar. Guárdalo. Bien, buenos días, muchachos. Bien, entonces les voy a hablar sobre el proceso de desarrollo y especialización para un deporte. Entonces yo lo relacioné más que todo en la educación, como los demás lo hicieron,
sino yo lo especifiqué más hacia un deporte, ¿sí? Entonces lo especifiqué más hacia el deporte del futsal, donde se ve su desarrollo y evolución cronológico por edad. ¿Listo, profe? Bien. Listo, entonces encontramos valencia física, que es un conjunto de aspectos o características naturales o adquiridas que determinan las condiciones físicas de un individuo y que pueden desarrollarse y mejorarse a través de los trabajos de entrenamiento. Entonces, toca resaltar que el futsal se debe tener mucho en cuenta como edad primaria, la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad, ya que es muy importante como lo resaltan los demás compañeros. Ya más adelante en la pubertad o más adelante en su evolución de edad, se le debe resaltar más la fuerza, la resistencia y su velocidad, ¿listo? Y potencia. Listo, profe. Bueno, el acervo motor, pues como todos lo decían, es un conjunto de experiencias motrices con el que cuenta cada individuo. Cuanto más nutrido sea, más eficiente será la respuesta a los diferentes problemas de movimiento que se representan. Entonces aquí cabe decirse que mientras la persona esté más nutrida de todos esos movimientos y todos esos aspectos, pues obviamente va a ser mucho más eficiente, ¿sí? En esos movimientos. Entonces, creo que a alguien le vi este señor, José Luis Cervantes Guzmán, pues que dice que la psicomotricidad es el cúmulo de conocimientos, vivencias y aportaciones relativas a la comperidad y motricidad de una sociedad, producto de un desarrollo histórico que se sujetan a sus propios y mejoramientos que están en una, una capital motor, ¿sí? Entonces lo que dice ahí es, como decía el profe, es todo lo relacionado con el proceso histórico que lleva el niño, ¿sí? Desde los 0 hasta, yo diría que hasta los 13 años, que es como donde más se sostiene pues esa capacidad coordinativa. ¿Sí? La evolución de las capacidades coordinativas, como le decía, creo que era Carolina, obviamente depende del sistema nervioso central, en el cual obviamente madura llegando a la pubertad. Entonces se determinan estas capacidades relacionadas con la adquisición de algunas habilidades, que sería el equilibrio, la percepción y el ajuste, ¿sí? Entonces esto se va a ir viendo reflejado mediante ese deporte, obviamente en la educación, como lo hablan los demás compañeros, ¿sí? Entonces, obviamente son fases en el cual pues, se les va a desarrollar esos estímulos que se encuentran, pues, obviamente, internos entre ellos, ¿sí? Bien, aquí encontramos una imagen de la fase sensible y la fase focosensible, ¿sí? Entonces, digamos, pues, como lo pueden ver a la parte derecha, el equilibrio, el aprendizaje motor, orientación espacial, relación óptima y acústica y el ritmo, ¿sí? Como le decía Mafe, pues resalto, digamos, algunos conceptos que se encuentran acá. Y obviamente en la fase sensible se reconoce más lo que es la parte del ritmo, su relación en la óptima y en la acústica, ¿sí? Y obviamente la parte de equilibrio, ¿sí? Obviamente ese aprendizaje motor siempre se va a desarrollar bastante tiempo, pero obviamente decae por su poco, eh, se puede decir que ya no se asocia mucho más en ese aspecto de edad. Listo. Bueno, aquí digamos coloqué la irregularidad de la evolución, ¿sí? Entonces aquí trata que la parte fisiológica tiene como un proceso tanto en crecimiento y como desarrollo de los sistemas. Esto pasa de modo regular, ya que existe aceleraciones y desaceleraciones en muchas ocasiones, y nos debemos tener en cuenta ciertos síntomas en chicos y chicas. Como lo relaciono un poco acá, por lo que en natación mucho más antes, se ve el desarrollo entre los chicos y las chicas, ¿sí? En la parte sexual. Entonces en los niños obviamente se les va a ver un desarrollo más en vello facial y en las niñas pues obviamente sí, en sus cenitos.
Entonces, pues obviamente aquí es preciso, digamos, desarrollar, digamos, algunas cargas de entrenamiento ajustadas pues, a ese momento. Como tales lo serían las anteriores que mencioné, que, que eran la fuerza, la resistencia, la potencia o la velocidad. ¿Listo? Bien, listo. Vamos a hacer una pausa de 5 minuticos, listo, para igual volver a entrar a la clase, porque pues igual este límite de tiempo que maneja Zoom, y pues realmente a mí por Meet no me ha podido funcionar esta plataforma bien en este computador. Listo, entonces 5 minuticos y ya les vuelvo a enviar el link con más. Vale, profe. Ya descargaste Tintico, pues, mijo.